es inconmovible, es inigualable, es su amor. Oh, sí, Señor, hizo sus palmas, pues. Vamos a celebrar su amor, cantar de su amor de todos los días. Celebraremos. Oh, sí, Señor. Misericordia. Incomparable, inigualable su amor, y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, incomparable, inigualable su amor, y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Y le celebraré, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré ese amor, celebraré tu amor, inmesurable, inmesurable, inigualable su amor, y nunca cambiar. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Dile, celebraré tu amor todos los días, celebraré
Celebramos tu amor y tu misericordia, Señor. Y celebramos tu gracia. Porque, Señor, todo eso tú has tenido para con nosotros. Por eso estamos contentos. Oh, te bendecimos en esta tarde. ¿Por qué no le damos gloria a Dios al Señor Jesús? Oh, Señor, estamos en este lugar agradecidos por lo que tú has hecho, Señor. Oh, dice la palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria a Dios.
precioso es, hermanos. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor Jesús. Damos vida por ti. Tú eres hermoso, Por esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Señor. Gracias. Por esa sangre, por esa cruz, por esa muerte, por esa resurrección estamos en este lugar nosotros. Por eso tenemos que ser los más alegres de este planeta por lo que Dios ha hecho por nosotros. Necesitamos pedirle a Dios que nos muestre lo valor que tiene su salvación. Porque tú, Señor, nos has Amén, Señor. ungido con oleo de alegría. ¿Cuánto lo creen? Él nos ha ungido con oleo de alegría. Por eso le cantamos con gozo y con pandero delante de su pueblo redimido. Aleluya, gloria a Dios. Por eso somos los que tenemos que estar alabando a Dios toda la noche, dice la palabra. Oh sí, Señor Jesús. Oh, aleluya. Gozo delante Vamos a del danzar. Señor. ¿Cuántos quieren danzar en esta tarde? La Biblia dice que tenemos que danzar también. Con óleo de alegría me me surgido, surgido. con gozo y pandero danzaré delante de su pueblo redimido. La gloria de su nombre cantaré con el pandero toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo su gloria y majestad. Él es el toda la noche. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo su gloria y majestad. Él es el Rey de Israel. Oh sí, Señor. Con óleo de alegría me surgido. Con gozo y con pandero danzaré delante de su pueblo redimido. La gloria de su nombre cantaré con el pandero y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la noche y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo su gloria y majestad. Él es el Rey de Israel. Una vez más, con óleo de alegría me surgido, con gozo y con pandero danzaré delante de su pueblo redimido. La gloria de su nombre cantaré con el pandero toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la noche y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo su gloria y majestad. Él es el Rey de Israel. Amén, gloria a Jesús. Sí, Señor. Sí, ¿A cuánto Dios los ha hecho libres? A mí me ha hecho libre Dios. Dice la palabra que conoceréis la verdad Sí, Señor. y la verdad os libertará. Porque su palabra es poder y es autoridad. Amén. Por eso tenemos que cantar con júbilo en su presencia y tenemos que gozarnos. Oh, sí, Señor. Oh, me gozo en tu presencia. Dile, yo soy libre, Señor Jesús. Praise you, Jesus. Porque somos libres. Somos libres. Para amarte, Él te ha hecho libre. Antes nos tenían atados. Antes adorábamos a ídolos mudos, a los que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, manos pero no palpan, pies pero no caminan. Pero ese Dios que sirvemos es un Dios vivo. Es un Dios vivo. vivo y
Libre, Él nos ha hecho libres. Dígaselo junto conmigo. Libre, El Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Conoceré la verdad y la verdad lo libertará. Conoceré la verdad y la verdad lo libertará. Pues su palabra es poder y autoridad. con júbilo Cantaré, en su presencia me gozaré. Con júbilo cantaré, en su presencia me gozaré. Pues su palabra es poder y autoridad. Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Conoceré la verdad y la verdad lo libertará. Conoceré la verdad y la verdad lo libertará. Pues su palabra es poder y autoridad. Con júbilo Cantaré, en su presencia me gozaré. Con júbilo cantaré, en su presencia me gozaré. Pues su palabra es poder y Conoceré la verdad. autoridad. Conoceré la verdad y la verdad lo libertará. Conoceré la verdad y la verdad lo libertará. Pues su palabra es poder y autoridad. Con júbilo cantaré, en su presencia me gozaré. Con júbilo cantaré, en su presencia me gozaré. Pues su palabra es poder y autoridad. Libre. Oh, Él nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres, hermanos. No más esclavos. Estamos estudiando que estamos endeudados con el Señor, no con el enemigo. No más ataduras, dice la palabra. Por eso no dejes que nada te ate, hermano, en esta tarde. No dejes que nada te vuelva a atar. Dice la palabra que Él ha roto nuestras cadenas. Él nos ha hecho libres. Él nos ha libertado. Él nos ha dado libertad. No más cadenas, no más ataduras. Por eso en esta tarde dile: Señor, soy libre para adorarte, Señor, en esta tarde. Y decirle: he venido a tus pies para adorarte, Señor. Pero créalo, el Señor está en este lugar. Su Espíritu está en este lugar. Dile: he venido a adorarte, Señor.
He venido a adorarte, Señor. He venido a postrarme delante de ti. Porque tú eres digno, Señor Jesús, de que nos postremos. He venido a tus pies para adorar, sí, Señor. He venido a tu presencia. He venido a tus pies para ofrendar este sacrificio vivo ante tu altar. Díselo una vez más. He venido a tus pies para adorar. He venido a tu presencia a tributar. He venido a tus pies para ofrendar este sacrificio vivo ante tu altar. Dile: entregándote, Señor, ofreciéndote mi vida para ti y todo mi ser completo para ti. Que tu Espíritu glorioso se apodere de mi ser. He venido a tus pies, dile, ofreciéndote mi vida, ofreciéndote mi vida para ti y todo mi ser completo para ti. Que tu Espíritu glorioso se apodere de mi ser. He venido a tus pies para adorar. He venido a tus pies para adorar. Sí, Señor, hemos venido a este lugar. He venido a tu presencia a tributar. Este sacrificio vivo, una vez más, he venido a tus pies, he venido a tus pies para adorar, sí, Señor. He venido a tu presencia a tributar. He venido a tus pies para ofrendar este sacrificio vivo ante tu altar. Dile: ofreciéndote mi vida, Señor, ofreciéndote mi vida para
Señor, estamos en este lugar, Señor, solamente para adorarte, Jesús, reconociendo que tú eres el único, Señor, por el cual podemos adorar. Por eso queremos declarar una vez más que, Señor, hemos venido a este lugar a ofrecerte nuestras vidas, Señor. Oh, te adoramos. Ofreciéndote mi vida para ti y todo mi ser completo para ti, que tu Espíritu glorioso se apodere de mi ser. He venido a tus pies para adorar. He venido a tus pies para adorar. He venido a tus pies para adorar. Oh, sí, Señor. Estamos aquí para adorarte, Señor. Porque teniéndote a ti lo tenemos todo, Señor. Tú eres la vida, Señor Jesús. Tú eres la vida, Señor. Y estamos aquí para, a través de esa vida, Señor, haya un vivir en nosotros. A través de tu iglesia, Señor Jesús. Tú eres nuestra gracia, Señor Jesús. Vengo
gozo y gozo. Yo tengo gozo, gozo, y tengo tu voz. Dile fuerza, tengo tu fuerza, Señor, y fuerza, y tengo tu fuerza, fuerza, y tengo tu fuerza. Díselo una vez más, tengo tu fuerza, Señor, fuerza, tengo tu fuerza, fuerza, y tengo tu fuerza. Ahora dile gracias, Señor, tengo tu gracia, gracias, tengo tu gracia y gracia, tengo tu gracia. Dile que tienes su gracia y gracia, tengo tu gracia y gracia, tengo tu gracia a mí. Ahora dile que lo tienes todo con Él, todo, lo tengo todo, y todo, lo tengo todo, mi Señor. Dile, lo tengo todo en ti, Señor, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Todo lo podemos en ti, Señor. Dígaselo una vez más. Dile que todo lo tienes en Él. Vida, dile, tengo tu vida, Señor. Dile, yo tengo tu vida, Señor Jesús. Dile, tengo tu vida, Señor. Y porque tengo tu vida, tengo tu fuerza, Señor. Oh, tenemos tu fuerza. Por esa fuerza estamos en este lugar, Señor. Y esa fuerza nos da gozo. Oh, sí, Señor. Por tu fuerza nos da gozo. Tengo tu gozo y gozo. Y por ese gozo también podemos tener tu gracia, Señor. Gracia. Yo tengo gracia. Gracia. Tengo tu gracia, mi Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu gracia, por tu gozo, por tus fuerzas. Tu palabra nos anima, Señor. Y dice, diga el débil, fuerte soy. Y dice que todo lo podemos en ti, Señor, porque tú eres el que nos fortaleces. Por eso somos deudores a ti, Señor. Dice que somos deudores no a la carne, sino a ti, Señor Jesús. Por eso, ¿con qué podemos pagarte, Señor, sino solo con alabarte y adorarte, Señor? Con levantar nuestras manos reconociendo, Señor, que no podemos hacerla nosotros solos. Soy un deudor de tu gran amor.
Soy un deudor de tu gracia y mi Señor soy un deudor de tu grande amor. Soy un deudor de tu gracia y mi Señor. Me has amado con amor eterno, me has perdonado, sanaste mi alma. Soy un deudor, Señor, de tu grande amor. Y soy un deudor y de tu gracia, mi Señor. Y soy un deudor de tu grande amor. Y soy un deudor de tu gracia y mi Señor. Me has amado con amor eterno, me has perdonado, sanaste mi alma. Soy un deudor. Oh, sí, Señor Jesús, somos deudores a ti, Señor, de tu grande amor. Y soy un deudor de tu, dicen una vez más, soy un deudor, mi Señor. Y soy un deudor de tu grande amor. Y soy un deudor de tu gracia y mi Señor. Somos deudores a ti, Señor Jesús. Somos deudores a ti, Jesús. Señor les bendiga, hermano. Somos deudores, hermano. ¿Cuántos lo creen, hermano? Pero no a la carne, hermano. Somos deudores al Señor, hermano. Dios nos ha perdonado. Debemos estar agradecidos con el Señor, hermano, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Él nos perdonó, hermano. Estamos endeudados con Él, hermano. Yo estoy endeudado con el Señor, hermano. Debemos darle gracias al Señor por lo que hizo por nosotros. En esta hora vamos a pasar lo que sigue, hermano. Ya le alabamos, le adoramos. Pero en este momento vamos a pasar a lo que sigue. Van a pasar los niños a ofrendar y luego los hermanos van a pasar a sus lugares mientras los hermanos cantan un canto. Gloria a Dios. Amén. Amén.
Sí, Padre, te damos las gracias, Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos que pudo ofrendar, Señor. Señor, bendice, Señor, sus labores que en sus trabajos, Señor, bendícelos, Padre, y que ustedes, Señor, supla cualquier sea necesidad de ellos, mi Dios. El que pudo hacerlo en este momento, ofrendar, y el que no pudo, Señor, usted conoce la situación de él, Padre. Pero en esta hora te pido, mi Dios, que usted los bendiga, usted los guarde, y usted les dé las fortalezas, Señor Jesús. Y usted, si no tiene un trabajo, que usted les pueda proveer un trabajo a aquel hermano que no tiene, Padre. Señor, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Van a pasar los niños a sus clases y vamos a continuar con nuestro estudio, hermano. Dios nos ha estado hablando mucho, nos ha estado hablando el Señor, hermano. Debemos estar atentos a su palabra, hermano, porque Dios nos habla una y otra vez, hermano. Debemos estar atentos porque esta palabra que Dios nos está hablando, hermano, Dios nos va a demandar de ella, hermano. Allá de nosotros, hermano, si nosotros realmente estamos aprovechando bien esta palabra, hermano. Yo le pido perdón al Señor si yo sé que como humanos a veces nos descuidamos en esta área, hermano. Pero Dios nos ayude, hermano. El mensaje pasado se trató que ya no somos deudores a la carne, somos deudores al Señor, hermano, porque Él nos rescató, Él nos dio vida. Nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida, hermano. Debemos estar, por eso estamos endeudados con Él, hermano. Cuando antes de venir a Cristo estábamos endeudados con la carne porque hacíamos las cosas que a Dios no le agradaban, hermano. Pero hoy que estamos en Cristo, hermano, somos nuevas criaturas y tenemos que caminar una nueva vida. Una vida que a Dios le agrada, hermano. ¿Verdad? Dios nos ayude a cada uno de mis hermanos y en lo personal a mí, hermano, que Dios nos ayude. Porque necesitamos mucho trato del Señor, hermano. Pero para eso necesitamos disponernos porque la única manera que Dios puede obrar en nosotros es cuando nosotros nos disponemos, ¿verdad? Dios bendiga a mis hermanos que nos están viendo por internet. Dios los bendiga a mis hermanos y que estén atentos a esta palabra también. Yo le paso el lugar a mi hermano pastor. Gloria a Cristo, hermanos. Gloria a Cristo. Vamos a continuar. Así como están, cierren sus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos las gracias por la bendición que nos das de estar aquí, todos los hermanos juntos, adorándote y alabándote, Señor. Pero también te damos las gracias por tu palabra, Señor, que va a ser enseñada, predicada en estos momentos. Oramos para que cada corazón que está aquí, Señor, estén abiertos para recibir tu palabra. Creemos que tú nos vas a bendecir, Señor. Creemos que esta palabra es viva y eficaz, que es útil para enseñarnos, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Oramos para que cada uno de los hermanos que están aquí salgan bendecidos. Todos los hermanos que nos escuchan por los audios, que nos miran a través de internet también, que sus vidas sean bendecidas a través de tu palabra, Señor. Abrimos todo nuestro ser, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues les voy a invitar, así como están, que vayan conmigo a sus Biblias, por favor. Y vayamos a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Bienvenidos todos los hermanos. Romanos capítulo 8, vamos a estar leyendo versículo 12 y versículo 13 nada más. Romanos capítulo 8. Versículo 12 y versículo 13. ¿Lo tienen todos? Vamos a leerlo juntos, ¿le parece bien? ¿Lo tienen? Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Hasta ahí nada más. Vamos a continuar con nuestra serie Reinando en Vida. Vamos a estar tocando el mensaje número 21 de esta serie. El tema que vamos a compartir hoy es un espíritu en buenas condiciones. Un espíritu en buenas condiciones. Tal vez le suene un poquito raro el título de esta tarde acerca de un espíritu en buenas condiciones. Pero cuando yo estaba estudiando versículo 14, donde dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Porque recuerdo, de acuerdo a Romanos y el capítulo 8, lo que vamos siguiendo, el propósito es de que Dios nos lleve a la filiación, es decir, que nos lleve a ser los hijos maduros de Dios para que podamos recibir la herencia de Dios, para que seamos responsables y así entremos en una vida práctica de la iglesia. Estaba estudiando todo eso, lo importante que es ser guiados por el Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice que estos son los hijos de Dios, pero ahí esta palabra hijos habla de los hijos maduros, de los hijos que han crecido, que han madurado, amén, y que están tomando responsabilidad para llevarlos a la vida práctica de la iglesia, que está en el capítulo 12. Pero cuando yo estaba estudiando, Dios me empezaba a mostrar que si nosotros no tenemos un espíritu en buenas condiciones, nosotros no vamos a poder lograr eso. Entonces, basándome en eso, empecé a estudiar y de aquí surgió este mensaje, un espíritu en buenas condiciones. Amén. Entonces, para que nosotros lleguemos a ser esos hijos maduros, esos hijos gloriosos que Dios anhela mirar, hermanos, para ser los cristianos que agradan a Dios, para ser los cristianos que sirven a Dios, para ser esos cristianos que reinen en vida, necesitamos tener un espíritu en buenas condiciones. ¿Cómo es eso? Mire, déjeme explicárselo de otra manera. Si nosotros vamos a salir de viaje, es decir, vamos a salir de vacaciones y vamos a salir manejando nuestro vehículo, nuestro carro. ¿Qué vamos a hacer nosotros antes de salir? Nosotros vamos a examinar nuestro carro, nuestro vehículo, que esté en buenas condiciones. Porque si no está en buenas condiciones, nosotros no nos arrancamos. Si el carro o el vehículo no está en buenas condiciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de arreglarlo, de repararlo. Si el vehículo miramos que las llantas están desgastadas y el viaje que vamos a hacer es largo, entonces nos vamos a dar cuenta que no están en buenas condiciones las llantas, que esas nos pueden reventar y nos pueden meter en un problema. Entonces lo que vamos a hacer es ocuparnos en ese asunto de conseguirle unas llantas nuevas, de ponerle llantas nuevas. Después nos fijamos en el motor, que todo esté en perfectas condiciones para arrancarnos. Y cuando ya nos ocupamos en nuestro vehículo y miramos que está en buenas condiciones, entonces nos arrancamos, porque sabemos que no vamos a tener problemas por el camino. Amén. Esa es una parte de cuando hablamos del vehículo, que esté en buenas condiciones para arrancarnos al paseo. Pero también miramos otra parte, que es, miramos a ver si nosotros estamos en buenas condiciones de vacacionar, ¿verdad? Queremos vacacionar, queremos irnos todos a paseo, pero vamos a mirar si estamos en las condiciones para salir. Y si miramos que no estamos en las condiciones, hablando económicamente, pues entonces aunque queramos nos aguantamos y luego, ¿no va a ir, hermano? Pues fíjate que no estoy en las condiciones para ir. Hablando económicamente no hay money, ¿verdad? Y nos aguantamos, pero si queremos ir, pues a ver cómo le hacemos, buscamos prestado, metemos un tarjetazo ahí, ¿verdad? Pero bueno, yo le estoy hablando esto para ver si entiende el mensaje de esta noche de un espíritu en buenas condiciones. Amén. Mire, nosotros si
hablando de otra manera, si nosotros vamos a comprar un vehículo, todos yo creo los que estamos aquí hemos comprado, aunque sea un carrito, ¿verdad? ¿Cuántos han comprado un carrito? Todos hemos comprado un carrito porque todos traemos un carrito. Y si no se lo compró usted, se lo compró su esposo, ¿verdad? Pero hemos comprado un vehículo. ¿Qué hacemos cuando vamos a comprar un vehículo para usarlo nosotros? ¿Qué hacemos? Buscamos que esté bueno, bonito y barato, ¿verdad? Bueno, bonito y barato. Me dijeron, hermano, que me ayuda a conseguir un carro de $1,000. Dije, ay, Dios mío, en el problemón que me metiste, es un carro de $1,000, bueno, bonito y barato. Cuando vamos a comprar un carro, nosotros lo examinamos mirando que esté como en buenas condiciones para comprarlo, porque yo lo voy a usar, va a ser para mí, para usarlo. Y si el vehículo no está en buenas condiciones, no lo compramos. ¿Cuántos han comprado un carro nada más así? Yo lo quiero y me lo llevo. ¿Verdad que no? Y si lo ha comprado, se ha metido en un problemón y ahí anda el pleito al rato, ¿verdad? Pero no lo calaste. No, fíjate que me emocioné con el carro tan bonito que está y me fijé y no traía motor. Todos, hermanos, cuando vamos a comprar un vehículo, lo miramos por afuera, que esté bonito, ¿verdad? Que esté bien, por dentro, que esté en perfectas condiciones, pero sobre todo el motor y la transmisión, que estén funcionando, que estén en perfectas condiciones, porque si no, pues vamos a tener un problemón, ¿verdad? Entonces, lo mismo con nuestro espíritu. Si nuestro espíritu no está en buenas condiciones, será difícil que nosotros agrademos a Dios. Si nuestro espíritu no está en buenas condiciones, será, hermanos, difícil que nosotros vivamos en la voluntad de Dios. Será difícil que nosotros vivamos en victoria si nosotros no tenemos un espíritu en perfectas condiciones. Amén. Cuando nosotros como hijos de Dios mantenemos un espíritu en buenas condiciones, hermanos, siempre, hermanos, nosotros estaremos ocupados. Siempre estaremos ocupados en ese espíritu porque lo vamos a estar manteniendo en perfectas condiciones. Siempre vamos a estar ahí ejercitando nuestro espíritu. Siempre vamos a estar ahí en contacto con nuestro espíritu, hermanos, porque de esa manera nos vamos a mantener con un espíritu en buenas condiciones. Y así toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo, entonces no tendremos ningún problema porque se someterán a nuestro espíritu porque está en buenas condiciones. Amén. Pero si nuestro espíritu no está en buenas condiciones y todo lo que hagamos después allá, pues va a tener muchos problemas. Porque la clave para ser cristianos exitosos es nuestro espíritu. Aprendimos nosotros el miércoles pasado que nosotros los cristianos ya no somos deudores a la carne. ¿Se acuerdan? Aprendimos que ahora somos deudores al espíritu. Amén. Y fíjense que cómo nos cuesta, hermanos, entender esa parte. ¿Cuántos saben que ya no son deudores a la carne? Pero de repente resultamos en la carne. De repente resultamos, hermanos, en la carne cuando ya sabemos que no somos deudores a ella. Resultamos sirviéndole a ella. Resultamos andando en la carne. O sea que esto es, les decía yo, que esto es de acostumbrarnos a vivir en el espíritu. Esto es de acostumbrarnos porque ¿cuántos años no estuvimos acostumbrados a vivir en la carne? Y aunque ya está el espíritu ahí regenerado, aunque ya tenemos la vida, ¿cómo nos cuesta volvernos a la vida? Pero tenemos que llenarnos en nuestra mente que debemos recordar siempre que nosotros somos deudores al espíritu, ya no somos deudores a la carne y debemos de saber que Dios, hermanos, nos compró, ahora somos esclavos de Él. Antes éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Pero miren, hay una cosa, antes éramos esclavos al pecado, pertenecíamos al pecado, a la carne, vivíamos de acuerdo a esa carne, pero fíjense que nos engañaron a nosotros y estábamos a puras trampas, nos volvieron ahí. Para que miren lo que hizo Dios. Dios no nos trajo a trampas, por medio de trampas, de engaños.
Dios nos trajo aquí legalmente, legalmente le pertenecemos, legalmente somos hijos de Dios, legalmente somos de Dios, hermanos. Con mayor razón debemos de servirles con más ganas a Dios. Antes por engaños andábamos sirviendo en la carne y lo hacíamos sin ningún esfuerzo, hermano. Conte más ahora que Dios legalmente nos ha ganado, legalmente le pertenecemos a Él, porque Él nos compró legalmente. Amén. Acuérdense que éramos de Dios. Satanás nos robó. Amén. Por medio de mentiras. Pero Dios, hermanos, Dios no. Dios lo hizo todo legalmente. Legalmente, de acuerdo a la palabra, somos hijos de Dios. Porque Cristo vino a comprarnos. Él murió en la cruz del Calvario para salvarnos, para perdonarnos. Por eso ahora somos hijos de Dios. Somos de Él y de nadie más. Entonces ahora estamos en deudas con Él. Y miren, el canto ahora sí lo podemos cantar con entendimiento. Soy un deudor de tu gran amor. Amén. Dios nos amó tanto que se dio por nosotros. Amén. Entonces, mire que es de acostumbrarnos a vivir al Espíritu. Por ejemplo, platicábamos con el hermano Jesús ahí en el trabajo. ¿Cómo nos cuesta a nosotros, los hijos de Dios que ya tenemos la vida, andar en el Espíritu? Por ejemplo, a nosotros se nos hace más fácil echar una mentira que hablar una verdad. Las mentiras, hasta uno se sorprende de cuál mentira se aventó uno y que todos se la creyeron. Uno dice, qué mentiroso soy. Y se emociona uno y fácil le sale la mentira. ¿Por qué no vino, hermano, la práctica? Es que, ¿verdad? Rápido te sueltas una mentirota ahí. Se te hace difícil decir la verdad. ¿Por qué? Necesitamos acostumbrarnos a vivir en el Espíritu. Amén. Y andar en rectitud, hermano. Y debemos de ser sinceros. De lo contrario nos metemos a problemas, ¿sí o no, hermanos? Eso nos mete a problemas siempre. Porque nos cuesta, hermano. Mire, ¿a cuántos se les hace fácil levantarse por la mañana y postrarse sobre sus rodillas y orarle al Señor? No es fácil. Algunos ya están acostumbrados a eso. Y fue bueno, te acostumbraste y ya no se te hace difícil levantarte porque es una buena costumbre que ya agarraste y te acostumbraste a orar. Amén, hermanos. Pero es más fácil quedarnos dormidos esa media hora, esa hora que tú quieres orar, ¿sí o no? Que levantarte a orar. ¿Se le hace a usted fácil ir a su escritorio, tomar su Biblia y leer, pasar una hora estudiando su Biblia? ¿Pero qué se le hace más fácil? ¿Leer la Biblia o mirar una telenovela? ¿Qué dijo? ¿A cuántos se les hace más fácil leer la Biblia que mirar un programa de televisión? Puros espirituales. Puros telenoveleros. Que nos perdone Dios. ¿A cuántos se les hace más fácil ir al televisor y escoger la novela que grabó, a irse a la página de internet y mirar el mensaje de nuevo que no he escuchado? Algunos ya saben que tenemos página de internet, ¿o no? ¿Todos saben? Porque sería triste que a estas alturas alguien diga, ¿qué? ¿Tenemos página de internet? Esto es de, mire, hermanos, lo acostumbrado que estábamos a vivir en la carne, hermano. Estábamos tan acostumbrados que ahora tenemos que, ya no le debemos nada a ella. Dijimos que tenemos que decirle a ti, ya no te debo nada. Ya no te debo nada, no tenemos ningún trato contigo, no tengo negocios contigo. ¿Sabes qué, carne? Tu lugar está en la tumba o en la cruz. Ahí está tu lugar. Ahora mi vida le pertenece a Cristo. Ahora estoy aquí para servirle a Dios. Ahora estoy aquí para buscar las cosas de Dios. Ahora estoy aquí para Dios, para Dios, para Dios. Tenemos que acostumbrarnos. Amén.
¿Por qué tan fácil nosotros nos airamos? ¿Por qué tan fácil discutimos? Estamos impuestos a andar en la carne. Tenemos nosotros que acostumbrarnos, que ya no somos deudores. Cuando le quiera salir ese genio, hermanos, cuando le quiera salir eso, hermanos, acuérdense que ya no le debe nada a la carne. Dígale, ya no estoy en deuda contigo, ahora estoy en deudas con el Espíritu. Amén. Pero nosotros necesitamos, hermanos, tener un espíritu en buenas condiciones para que esto funcione. Amén. Mire, hoy día nosotros tenemos a cristianos que no disfrutan su vida espiritual, su vida cristiana. Ellos no la disfrutan. Tenemos a cristianos bien fríos, hermanos. Bien fríos, cristianos desanimados. Tenemos a cristianos que aún ya han regresado al mundo, son genuinos, son verdaderos, nacidos de nuevo, sin embargo se han involucrado y están en el mundo. Cristianos que no se reúnen, o cristianos que les cuesta reunirse, están siempre que hay una reunión, están en una lucha tremenda. ¿Voy o no voy? ¿Verdad? ¿Voy o no voy? ¿Iré o no iré? Están con una lucha. ¿Por qué pasa eso, hermanos? Porque su espíritu no está en perfectas condiciones. Cuando uno tiene su espíritu en perfectas condiciones, se llega al día de la reunión, nosotros estamos ahí porque estamos en condiciones en nuestro espíritu de reunirnos. Amén, hermanos, sabemos que ese es nuestro lugar. Cuando, hermanos, llega el momento, un espacio que tenemos, corremos a la palabra, corremos a orar porque sabemos que nuestro espíritu está en perfectas condiciones para hacer esas cosas. Cuando nosotros no tenemos ganas de reunirnos, de orar, de cantar, hermanos, es que no tenemos un espíritu que está en condiciones. Amén, hermanos. Entonces, cuando hablo de un espíritu en buenas condiciones, estoy hablando del espíritu humano, porque no estoy hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en perfectas condiciones porque Él es Dios. Estoy hablando de nuestro espíritu, de nuestro intelecto, sentimiento y voluntad, de la intuición, comunión y conciencia. Estoy hablando de ese espíritu. Estoy hablando de nuestro espíritu donde mora el Espíritu Santo. Amén. Estoy hablando de nuestro espíritu regenerado. Amén. Que ahora tiene que generar ¿qué? Tiene que generar la vida de Dios. Tiene que regenerar la vida de Dios en nosotros. Por eso cuando algo salga de adentro de nosotros que no es conforme a Dios, tenemos que preocuparnos, porque desde nuestro interior tiene que regenerar la vida de Dios. Tiene que empezarse a mirar y a salir la vida de Dios dentro de nosotros. Amén. Entonces, estamos hablando de nuestro espíritu, que nuestro espíritu está en perfectas condiciones. Porque Romanos capítulo 8 versículo 14 dice que no debemos de andar conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Romanos 8:5 dice que pongamos nuestra mente en el espíritu. Romanos 8:6 dice que pongamos, hermanos, nos ocupemos en el espíritu. Dice que pongamos la mente en el espíritu, nos ocupemos en el espíritu. En el versículo 9 dice que debemos de vivir en nuestro espíritu. Mire cómo Romanos 8 está lleno de versículos donde a nosotros nos invitan a que tenemos que estar pendientes de nuestro espíritu regenerado. Tenemos que estar ocupados. ¿Para qué? Para mantenerlo en perfectas condiciones. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de las mamás, ¿verdad? Dijo aquel, de las mamás. ¿Por qué se ocupan tanto a veces en sus hogares? ¿Por qué se ocupan en sus hogares acomodando acá, acomodando allá, para que su hogar esté en perfectas condiciones, para que usted se sienta a gusto, tranquila, todo, ¿verdad? Pero cuando la casa está en un volteadero, se siente uno con dolor de cabeza, se siente uno, hermanos, mareado, no sé, se siente uno mal cuando está un batirete en una casa, hermano. Es más, uno quiere hasta salir corriendo de ese hogar. Pero cuando todo aquello está en orden, está en perfectas condiciones, uno se relaja ahí, uno está tranquilo, ¿verdad? De la misma manera nosotros, hermanos, tenemos que ocuparnos en el Espíritu, dice Romanos, ocuparnos, poner la mente, vivir de acuerdo al Espíritu, para que nuestro espíritu esté en perfectas condiciones
y entonces nosotros podamos servir a Dios, podamos agradar a Dios, podamos andar en la voluntad de Dios, podamos reinar en vida, hermanos. Amén. Ahora, ¿cómo mantenernos con un espíritu en perfectas condiciones? Ya les hablé que tenemos que tener un espíritu en perfectas condiciones. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Le voy a dar unas claves rápidamente en esta noche. ¿Cómo mantener un espíritu en perfectas condiciones? Número 1, debemos de ejercitar nuestro espíritu. Vaya a 1 de Timoteo capítulo 4. Recuerden que el propósito de tener un espíritu en perfectas condiciones, hermanos, es para que nosotros podamos vivir vidas agradables a Dios. Amén. Podamos vivir vidas victoriosas. Entonces, ¿cómo vamos a mantener un espíritu en perfectas condiciones? Número 1, dijimos, ejercitando nuestro espíritu. Grábeselos bien. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. ¿Lo tiene? 1 de Timoteo 4, 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Diga conmigo, ejercítate para la piedad. Fíjense, hermanos, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Esa partecita quiero que ustedes noten bien. Ejercítate para la piedad. ¿Cuál es el primer punto que nos va a ayudar a mantener un espíritu en perfectas condiciones? Ejercitando nuestro espíritu. Debemos de ejercitar nuestro espíritu para mantenerlo en condiciones, o sea, en buenas condiciones. Dice Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. ¿Qué es eso? ¿Qué es la piedad? ¿Alguien de ustedes de aquí sabe qué es la piedad? Porque la Biblia habla mucho esta palabra. Dice que el que no habla de acuerdo a la piedad, el que no predica, el que no enseña de acuerdo a la piedad, dice que ese está loco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es piedad? ¿Qué es ejercitarnos para la piedad? Debemos de entender la palabra piedad para saber qué es ejercitarnos para la piedad. ¿Qué es piedad? ¿Qué es piedad? Vamos a ahí mismo, si se regresan un capítulo atrás, el capítulo 3, versículo 16, ahí nos va a decir qué es la piedad. Y ya usted va a entender lo que es ejercitarnos para la piedad. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de ¿qué? Ok, fíjense lo que es la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién es la piedad? Cristo. Es Dios por medio de Cristo. Esa es la piedad para, hermanos, traernos todo lo que es Dios a nosotros. Entonces, ¿qué es ejercitarnos para la piedad? Ejercitarnos para la piedad es acostumbrarnos, es, hermanos, practicar, buscar a Dios por medio de Jesucristo, ocuparnos en Dios, ocuparnos en las cosas que son de Dios, ocuparnos en las cosas que nos llevan hacia Dios. Todas las cosas que nos llevan a otras cosas, por ejemplo, si alguien nos predica algo que no es conforme a la piedad, dijo Pablo, dice que está envanecido, nadie sabe. Un mensaje que no es conforme a la piedad es un mensaje que nos lleva a buscar las cosas que no son Dios, a buscar las cosas terrenales, a buscar las cosas materiales. Amén. Eso no es conforme a Cristo, eso no es conforme a la piedad. Un mensaje que es conforme a la piedad es el que nos lleva arriba, a buscar las cosas de arriba, a buscar a Dios, a consagrar nuestras vidas para Dios, a disfrutar las cosas de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, ejercitarnos para la piedad es que nosotros nos ocupemos en las cosas de Dios,
es de que nosotros, hermanos, nos metamos con Dios, con Dios, con Dios, ejercitándonos para la piedad. Amén. Mire, Timoteo, vaya al capítulo 4, otra vez vayan al capítulo 4, versículo 7, para que lo vayamos entendiendo. ¿Lo tiene? En el capítulo 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ya entendieron, ¿verdad? Que es meternos con Cristo, meternos con Dios, que ahí está en nuestro espíritu, hermanos. Ahí para que nosotros podamos entrar en la vida, en el disfrute de Cristo. Y luego versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad, es decir, el ejercicio para la piedad, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mire, Pablo está poniendo un ejemplo del ejercicio corporal, ¿verdad? O sea que hablando físicamente, está hablando del ejercicio físico. Dice que el ejercicio físico, dice que para poco es provechoso. ¿Cuántos hacen ejercicio aquí? Está bien, porque Pablo no anula el hacer ejercicio, ¿verdad? No anula el ejercitarnos. ¿Cuántos hacen ejercicios aquí? Muy bien, qué poquito, ¿verdad? Bueno, en todos modos, no quiero desanimarlos, sigan haciendo ejercicio, pero Pablo dice que para poco te aprovecha, que es mejor el ejercicio espiritual, para que lo entiendan más bien, el ejercicio para la piedad. O sea que, ¿por qué creen ustedes que el ejercicio físicamente hablando muy poco aprovecha? ¿Por qué creen eso? ¿Es solo para esta vida? Por eso dice Donis que para poco aprovecha, porque es solo para esta vida. ¿Por qué creen que es poco aprovecha el ejercicio? No estamos hablando que estamos en contra, porque luego nos miran y dicen, allá están en contra del ejercicio. No estoy hablando de eso. Pablo dice que sí hagan ejercicio, pero que entiendan que ese ejercicio que hacen ustedes para su físico es poco aprovechoso, ¿verdad? ¿Por qué aprovecha poco? Porque solamente es para nosotros, para nadie más. Solamente es para nosotros mirarnos bien, ¿verdad? Estar en buenas condiciones, y es bien, no es malo, está bien hacer ejercicios, pero muy poco aprovecha porque es solo para ti. Pero cuando nos ejercitamos para la piedad, esto es muy provechoso, porque lo aprovechas tú, lo aprovecha Dios, y lo aprovechan los hermanos, y lo aprovecha todo mundo que nos está rodeando, que está cerca de nosotros. Aprovecha ese ejercicio espiritual. Ese ejercicio tiene promesa para hoy y tiene promesa para la eternidad. Aprovecha toda nuestra vida que estemos viviendo aquí, y también para la eternidad aprovechará. Por eso Pablo nos anima a que nosotros nos metamos al ejercicio de la piedad. Ejercítate para la piedad, para las cosas de Dios, que debemos de ejercitarnos en las cosas de Dios. Si yo quiero tener un espíritu, hermanos, en perfectas condiciones, número uno, tengo que agarrar esa costumbre de ejercicio espiritual, de ejercitarme todos los días, de que cuando yo me levante, tengo que levantarme a hacer ejercicio, porque mire, muchos se levantan a hacer ejercicio físicamente hablando, está bien, pero poco aprovecha eso. Nosotros los cristianos tenemos que mirar que es más provechoso para servir a Dios, para nuestro servicio a Dios. Estamos hablando de reinar en vida, amén. O sea que es más provechoso nuestro ejercicio espiritual. Tenemos que levantarnos y hacer ejercicio leyendo la palabra, leyendo, orando la palabra. Amén. Tenemos que ejercitarnos ahí en el estudio de la palabra. Ahí ejercitamos nuestro espíritu. Señor, revélame, y empezamos a buscar a Dios por medio, hermanos, de la escritura, y usando nuestro espíritu, porque las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces tenemos que empezar a ejercitarnos. Amén. Ejercitarnos en nuestro espíritu. Mire Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 16.
¿Lo tiene? Romanos 8:16. ¿Qué dice? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, cómo empezar a ejercitar nuestro espíritu. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Otras traducciones dicen que el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién toma la iniciativa ahí de funcionar? ¿El Espíritu de Dios o nuestro espíritu? ¿Ah? ¿Quién toma la iniciativa de funcionar? ¿El Espíritu de Dios o nosotros? ¿O nuestro espíritu? El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que toma la iniciativa es nuestro espíritu, no Dios. El que toma la iniciativa es nuestro espíritu. Si usted no toma la iniciativa en su espíritu, Dios no puede hacer nada. Dios está dentro de nuestro espíritu. Para que esa vida empiece a fluir, nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Amén. Tomar la iniciativa nosotros en nuestro espíritu, porque ahí está la vida. Cuando yo empiezo a usar mi espíritu y decir, Señor, oh, te amamos, Señor Jesús, somos tus hijos. El Espíritu da testimonio juntamente conmigo diciendo, sí, amén, tú eres mi hijo. Amén. Él empieza a funcionar juntamente con nosotros. Cuando nosotros empezamos a abrir y a usar nuestro espíritu, Dios empieza a fluir también, hermanos. Dios empieza a dar testimonio, así es. Amén. Pero si nosotros no hacemos nada, si nosotros no nos abrimos, ¿usted cree que Dios va a fluir? Si Dios está en nosotros, tengo que tomar la iniciativa yo. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si nosotros ejercitamos nuestro espíritu, si nosotros tomamos la iniciativa primero de funcionar. Por eso tenemos, cada vez que venimos a este lugar, Dios está dispuesto. ¿Creen ustedes que sí o no? ¿Creen que Dios está dispuesto a bendecirnos? Pero ¿qué hay si nosotros no estamos dispuestos? Que Dios no puede hacer más. Tenemos que disponernos. Por eso cuando venimos a esta reunión, tenemos que ya venir ejercitados, porque venimos a la reunión, venimos al servicio. Si alguien no hizo ejercicio antes de venir, ¿cómo va a entrar aquí al partido, hermano? ¿Qué hacen los que van a jugar fútbol antes de entrar al partido? ¿No andan calentando? ¿No andan corriendo? Se andan ejercitando para estar en condiciones para entrar a jugar. Si ellos no se ejercitan primero, y si entran, hermanos, van a correr 15 minutos y van a quedar todos acalambrados ahí. Y no la van a armar. O sea que por eso a veces nosotros no la armamos aquí. Por eso estamos durmiéndonos, estamos desesperados por irnos, porque a saber de dónde venimos. Algunos del trabajo corriendo, y qué bueno que vino acá, pero puede ejercitarse en camino a casa, ¿sí o no? Puede volverse a su espíritu y empezar a ejercitarlo, y empieza a volverse a la vida. Dios empieza a revolucionar dentro de usted, hermano, y cuando viene a la reunión, tanto su espíritu como el Espíritu Santo que mora en nosotros vienen ahí dispuestos, hermanos, y Dios se glorifica en nuestra reunión, hermano. Cuando nosotros nos disponemos, si nosotros empezamos a disponernos, Dios empieza a fluir, hermano. Si yo me empiezo a fluir y dejar que la vida empiece en mí, oh, hermanos, se pone glorioso esto. Amén. Pero tenemos que ejercitarnos. Es bonito que nosotros, sabiendo que tenemos reunión, desde temprano empecemos a ejercitarnos. Oh, Señor, hoy a las 7 estaremos juntos con los hermanos. Oh, Señor, glorifícate en esa reunión. Señor, motiva los corazones. Señor, que todos mis hermanos estemos dispuestos para estar juntos, para alabarte. Si empezamos nosotros, imagínate cómo nosotros llegamos aquí. Llegamos, hermanos, con ganas. Amén. Entonces, número 1, ejercitando nuestro espíritu. ¿Cómo mantener un espíritu en perfectas condiciones? Número 2, siendo pobres en nuestro espíritu. Número 2, siendo pobres en nuestro espíritu. Mateo capítulo 5, versículo 3.
Mateo 5:3, ahí una de las bienaventuranzas que todos ya conocemos y ya hemos tocado algunas veces. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿Qué significa ser pobres en espíritu? ¿Qué significa ser pobres en espíritu? ¿Qué significa ser pobres, así hablando humanamente, literalmente? ¿Qué significa que seamos pobres? Que no tenemos nada. Eso es ser pobres, que no tenemos nada. Ser pobres en espíritu, ¿qué significa? Que no tenemos nada, que estamos bien necesitados de Dios. A veces venimos aquí como que si no necesitáramos a Dios. Nosotros tenemos que venir hambrientos, sedientos, necesitados de Dios. Si venimos con esa expectativa, hermanos, si nosotros queremos tener un espíritu en buenas condiciones, tenemos que reconocer que necesitamos mucho a Dios. ¿Cuántos necesitan a Dios? Yo necesito mucho a Dios. Y cada vez, hermanos, que nos presentemos delante de Dios, debemos decirle, Señor, yo te necesito tanto. Soy pobre, no tengo nada. Lo único que tengo eres tú. Amén. Mi vida depende de ti. Y cuando venimos con esa actitud, hermano, entonces nosotros pues empezamos a disfrutar las riquezas, porque Dios nos empieza a dar a nosotros, hermanos. Amén. Mire, Pablo dijo que si alguien sabe algo, hágase como que si no sabe. Mire, porque a veces nosotros venimos, o sea que cuando uno dice que ya lo sabe todo, hasta ahí llegó uno. Si el músico quiere saber más y más y más, tiene que considerarse que no sabe cada vez que se va a poner, porque cuando él dice ya sé, a mí nadie me enseña, hasta ahí llegaste. Y puros problemas, porque nadie le puede decir nada, porque ya lo sabe todo. Y el problema que hay hoy en día es de que todos lo saben todo. Oh, eso, Romanos 8, yo ya lo he estudiado. Pues por eso no estás aprendiendo nada. Pero aquel que es pobre en su espíritu, cada vez que lee Romanos, dice, Señor, ahora una vez más me has bendecido. Porque uno puede estar repasando y repasando y repasando, y uno siendo bendecido cuando uno es pobre. Porque esto ya lo hemos estudiado una y otra vez. Y si nosotros comparamos todo lo que miramos, aquello fue rico, pero si lo miramos ahora sigue siendo más rico. Si lo estudiamos después, seguirá siendo rico. Si entramos al estudio con un espíritu pobre. Amén. Con un espíritu pobre, no pobre espíritu, no, un espíritu pobre, un espíritu que está necesitado de Dios. Porque dice, hermanos, Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Es para los pobres en espíritu. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que necesitamos cada día de Dios. Y más cuando uno falla, uno sabe cuánto le necesita a Dios. Y más cuando le fallas en cosas pequeñas, uno dice, Señor, cuánto te necesito. Y gloria a Dios por esos errores que cometemos, porque eso nos ayudan a volvernos a Dios, hermano. ¿A poco no le ha pasado en que usted dice, con esto, esta pequeñita cosa, mira cómo me hizo reaccionar? Cosa insignificante, te das cuenta que necesitas bien mucho de Dios. Cuando yo llego a estudiar, cuando yo voy a estudiar la palabra del Señor, yo le digo, Señor, yo necesito que tú me enseñes. Necesito que tú te me reveles a mi vida, si no, yo no le puedo enseñar a los hermanos. Yo no puedo entender muchas cosas. Y a medida que estoy estudiando, Dios empieza a revelarse y a darnos cosas importantes. Y uno es enriquecido, uno es bendecido cuando uno entra con esa actitud. Por eso Dios nos bendijo el servicio pasado. Ya pasó, tenemos que venir necesitados otra vez. Porque cuando nos quedamos con esa bendición, pues esa bendición no te deja disfrutar la bendición que está por llegar.
Amén. A una de las iglesias, a la última iglesia, la Odisea, acuérdense que ella se sentía rica, ¿verdad? Y Dios mismo dice, tú te crees que estás rica, ¿verdad? Pero ¿qué le dice? Pero no te has dado cuenta que eres una miserable, pobre. O sea que hoy en día la iglesia se cree rica. Hoy en día todo el mundo cree que todo lo sabe. Y por eso nadie se deja enseñar de nadie. Debemos dejar que Dios nos enseñe, hermanos. Debemos dejar que Dios nos enseñe su palabra, nos revele su palabra, y van a ver cómo Dios, hermanos, se va a estar revelando en nuestras vidas, y nuestras vidas van a estar siendo bendecidas con la palabra del Señor. Pero debemos de venir, hermanos, con un espíritu pobre. Cuando uno viene así, uno viene y recibe de Dios, te llevas algo de Dios. Pero si tú no vienes pobre en tu espíritu, lo que te llevas es un cansancio. Pero si no, una bendición, y tú vas disfrutando, contento, porque Dios te bendijo a través de la palabra. Amén. Entonces debemos de mantenernos pobres, necesitados. Número 3, ¿cómo mantenernos con un espíritu en perfectas condiciones? Teniendo cuidado de nuestro espíritu. O sea que debemos de ser cuidadosos en la parte espiritual. Amén. Ese es el punto número 3. Vaya a 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. El tercer punto es que tenemos que tener cuidado de nuestro espíritu. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos de tener cuidado de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Se puede contaminar en el espíritu? Ahí dice que tenga cuidado de las contaminaciones de la carne y del espíritu. Miren, yo debo de ser cuidadoso en mi espíritu. Ustedes como hijos de Dios deben de cuidar su espíritu. O sea que hablando espiritualmente no debemos de ser descuidados, porque el descuido arruina todas las cosas. Acuérdense que el descuido arruina todas las cosas. Descuide su carro, al rato trae un yonque. Descuide su casa, un volteadero y una casa horrible. Descuídese usted. Descuide su familia, descuide su matrimonio. Todo lo que descuidamos se arruina. Amén. La Biblia nos presenta de aquel hombre que estaba allí, hermanos, dormido. Se descuidó y toda aquella su huerta, ¿verdad? Se le echó a perder por el descuido. O sea que nosotros no debemos de ser descuidados como cristianos, debemos ser cuidadosos. Hermanos, Pablo le dice a los corintios que deben de ser cuidadosos. Tienen que limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Miren, y luego pone primero la carne y de espíritu. Cuídense de toda contaminación de la carne y del espíritu, porque acuérdense que Satanás trabaja de dónde para dónde. Satanás trabaja de afuera hacia adentro. Dios trabaja de adentro hacia afuera. Tenemos que tener cuidado de las cosas de afuera, porque las cosas de afuera nos pueden contaminar hacia adentro. Amén. Mire, ¿cómo es que fue engañado Adán? ¿Cómo fue engañado? ¿De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? Le presentaron el árbol, ¿verdad? De la muerte, diciendo que era codiciable y que podía alcanzar la sabiduría, llegar a ser igual que Dios, y viendo ellos que era bueno, ¿verdad? Entonces, mire, que les entró por los ojos y eso le dañó todo su ser. Dice que cuando el hombre comió, su cuerpo se dañó, su alma se dañó, su espíritu también. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado con las cosas de afuera, porque eso nos puede contaminar hacia adentro. Amén. Y fíjese, ¿bajo qué contexto está hablando el apóstol Pablo a los corintios? Si regresan a
al versículo, vamos al versículo 14, a ver si está hablando algo de ahí. Versículo 14. Entonces va a estar atrás, ¿verdad? En el 6. Tiene que estar algo el contexto ahí. El 6. Porque estamos en el 7:1. A ver, para atrásito del versículo, de los últimos versículos del 6. Ahí está, ok. Mire, ese es el contexto. No os unáis a yugos desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, versículo que sigue, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué sigue diciendo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y qué dice? Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Y lo que dice? Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Síguele. Y luego ahí dice: así que, ¿verdad? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que, miren, está hablando atrás de lo que nos contamina. Y por ejemplo, dice que qué comunión tienen las tinieblas con la luz, ¿verdad? Por ejemplo, sería triste para nosotros que nosotros como cristianos, nuestros mejores amigos no sean cristianos. Por ejemplo, los jóvenes. Si los jóvenes tienen más amistades de gente que no es cristiana, pues ustedes no se están guardando. O sea, que eso no le va a ayudar no son cuidadosos en su vida espiritual, porque eso tarde que temprano les va a contaminar. Dime con quién andas y te diré quién eres. O sea que hay muchos cristianos jóvenes que se la pasan más tiempo con gente que no es cristiana, con jóvenes que no son cristianos, que con jóvenes que son cristianos. Es más, sus amigos son gente que no es cristiana. Y eso contamina. Hay jóvenes cristianos que están conociendo muchachitas o muchachitos que no son cristianos, es decir, están noviando con muchachitos o muchachitas que no son cristianos. Eso no es ser cuidadosos en su vida espiritual. Eso los va a contaminar y va a dañar sus vidas. Y ya también hablando de la idolatría, porque mete la idolatría, eso daña nuestro espíritu, eso daña nuestras vidas espirituales. Y nosotros no estamos hablando de tener una imagen colgada. Ustedes saben que no solo eso es idolatría. Idolatría es de que a mí me gusta cómo predica el Donis. Para mí mi favorito es el Donis. Entonces usted lo está haciendo un ídolo. Ese había problemas en Corintios, ¿se acuerdan? No, que mi favorito es, ¿verdad? Apolo. Ustedes, a mí me gusta cómo enseña. Va a venir Cefas a enseñar. No, el otro, a mí me gusta Cefas, ¿verdad? Y entonces tenían ahí sus ídolos. Es que a mí me gusta cómo toca fulano de tal, para mí ese me eleva al cielo. Entonces te formas tu becerro de oro, tu ídolo. Te vuelves a la idolatría. Entonces eso empieza a dañar, pareciera que no, fíjate, pero empieza a dañar tu vida espiritual. Y cuando te tocan tu ídolo, sale lo que está dentro de ti. Amén, hermanos. Por eso tenemos que cuidar nuestro espíritu. Si nosotros queremos tener un espíritu en perfectas condiciones, número uno, ¿qué dijimos? Tenemos que ejercitarnos. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Número dos, tenemos que ser pobres en espíritu. Número tres,
tenemos que tener mucho cuidado con nuestro espíritu. Tenemos que cuidarlo. Amén. Los jóvenes, todos nosotros tenemos que ser cuidadosos en nuestra vida espiritual. Donde quiera que andemos nosotros, hay cosas en el mundo que están bonitas, que las puedes tocar y pareciera que no pasa nada, pero una vez que las tocas 3 o 4 o 5, te han dañado tu espíritu, tu vida espiritual, pues, para que me entiendan. Amén. Por eso hay que tener cuidados. Dice Pablo, hablando a los corintios también, que el esposo o la esposa tienen cuidado con las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Amén. O la esposa a su esposo. O sea que hay cosas en el mundo que podemos compartirlo entre matrimonio, pero hay que tener mucho cuidado, porque si no tienes cuidado, tarde que temprano te van a dañar en tu vida espiritual. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestra parte espiritual. Donde quiera que vaya, donde quiera que te metas, tienes que tener cuidado con tu vida espiritual. Amén. Entonces, número 4, ¿cómo mantener un espíritu en perfectas condiciones? Debemos de mantener un espíritu alegre. Un espíritu alegre, como nos decía el hermano Ceja. Tenemos que alegrarnos, porque, hermanos, mantener un espíritu alegre, eso le imparte vida a todo nuestro ser. Por ejemplo, Proverbios 17:22 es un proverbio que todos conocemos, donde dice, hasta lo cantamos: el corazón alegre constituye un buen remedio, el corazón alegre, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Verdad? Fíjense, lo que es el espíritu triste seca los huesos. Mire, Proverbios tiene 17:22. ¿Lo tiene? Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio. El corazón alegre constituye un buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. ¿Puede andar triste en su espíritu? Y si anda triste en su espíritu, ¿cómo no andará, hermanos, el espíritu que mora en nosotros? Dice la palabra que no contristamos al Espíritu Santo que mora dentro de nuestro espíritu. O sea que cuando nosotros no lo ejercitamos, cuando nosotros, hermanos, no venimos necesitados delante de Dios, cuando nosotros no somos cuidadosos, el espíritu, imagínate cómo está, lo entristecemos, hermanos. Lo ponemos triste, y por eso es que nuestras reuniones, ¿cómo son? Voltéese a ver. Voltéesen a ver. Cuando nuestras reuniones tienen que ser ¿cómo? Pues hemos predicado en otra vez que nos reunimos para celebrarle fiesta a nuestro Dios. Estas son reuniones de fiestas. Es una fiesta en esta noche. Tenemos que alegrarnos. O sea que si nosotros queremos tener un espíritu en perfectas condiciones, tenemos que estar alegres en nuestro espíritu. Tenemos que estar siempre gozosos, dice la palabra, siempre gozosos, alegres en nuestro espíritu, para que el gozo del Señor se mire, ¿verdad? Dijo un hermano, y yo ando alegre acá adentro. Pues dijo el otro, pues dile a tu cara, pues. Dígale a su cara, dice, que anda contento, hermano. Amén. Si nosotros conocemos que en Cristo está el verdadero gozo, si nosotros entendemos que en Cristo está la verdadera felicidad, la verdadera alegría, nosotros nos volveríamos a ese espíritu, porque en Dios está el verdadero gozo. ¿Cuántos lo saben? En Dios está, y mire, en el cheque está el gozo, ¿sí o no? Hay un gozo en el cheque, ¿sí o no? ¿Cómo siente el día que va a haber cheque? ¿Verdad? Y a veces digo yo, los hermanos están contentos ahora, no sé si andan contentos en su espíritu o es porque traen cheque. Pero una vez que paga los biles, se acabó el gozo.
Una vez que miras la chequera se acabó y empieza el problema. O sea que el verdadero gozo, aunque hay gozo ahí, no ese es el verdadero gozo. El verdadero gozo está en Cristo, hermanos. El verdadero gozo, el verdadero disfrute, la verdadera vida está en Cristo. Y ahí está dentro de nuestro espíritu, hermanos. Solamente es, hermanos, abrirnos a esa vida para que entonces empecemos a estar disfrutando el verdadero gozo, la verdadera vida, el verdadero disfrute, hermanos. Y así todo nuestro ser andará contento. No importa lo que estemos pasando, no importa la prueba, la persecución, la necesidad, el obstáculo, el problema que está pasando, usted estará alegre, 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 porque confío en el Señor. Amén. Siempre estará contento. No habrá nada que le eche a perder su fiesta, porque su gozo está ahí en su espíritu. Ahí está Cristo como el gozo de nosotros. Amén. Habacuc capítulo 3, mire lo que dice Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Porque él sabía dónde estaba el gozo y él se mantenía con un espíritu que estaba siempre gozoso, alegre. Y a pesar de lo que estaba sucediéndole, él podía gozarse en su Dios. El capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. ¿Lo tienen todos? Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Versículo 18 dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque ahí está, hermanos, el verdadero disfrute. No importa lo que pase, si usted está contento allá adentro, por la vida que está allá adentro, no importa lo que pase, hermano, lo que venga, usted se mantendrá contento. Tal vez esté llorando, pero allá adentro está gozoso. Amén. Porque hay momentos en los cuales no podemos estar sonrientes, porque no creo yo que Pablo estuviera siendo azotado ahí en la cárcel y carcajeándose, ¿verdad que no? Pero dice que ellos estaban contentos porque ese sufrimiento lo estaban pasando por Cristo. Amén, hermanos. Y estaban gozosos. Y dice que con gozo salían, seguían predicando el evangelio. O sea, a ellos les dolía. Tal vez tú estás pasando por momentos difíciles, que estás sufriendo, te duele, pero ahí en tu ser interior estás contento. Amén, hermanos, porque tienes a tu Dios. Entonces, eso nos ayuda a mantener un espíritu en condiciones cuando nosotros, hermanos, estamos gozosos allá adentro. Amén. Y por último, ¿cómo mantenemos un espíritu en perfectas condiciones? Manteniendo un espíritu con poder, un espíritu fuerte, poderoso. En 2 de Timoteo 1:7, con este nos vamos sobre el final. 2 de Timoteo 1:7. Miren el espíritu que Dios nos ha dado. Dice la palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Dios, hermanos, habita en nuestro espíritu. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu regenerado, donde mora la vida de Dios, donde hemos iniciado una nueva vida, donde hemos sido salvos. Ahí está la vida de Dios, y esa vida es poderosa, hermanos, para que nosotros podamos vivir en victoria, hermanos. Para que nosotros podamos agradar a Dios, para que nosotros podamos servir a Dios, para que nosotros podamos exhibir la vida de Dios, para que nosotros podamos ser cristianos victoriosos y vencedores. Ahí está la clave en nuestro espíritu, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Podemos nosotros servir a Dios. Amén. Podemos nosotros adorar al Señor. Podemos nosotros disfrutar a nuestro Dios. Amén. Cuando nuestro espíritu está en perfectas condiciones y lo mantenemos fortalecido,
todo nuestro ser se doblega a Él y todo lo que hagamos se hará en victoria y en la voluntad de Dios, si mantenemos un espíritu fortalecido en el Señor. Amén. Pero si no está fortalecido nuestro espíritu, entonces allá afuera vamos a hacer muchas cosas que a Dios no le agradan. Amén. Entonces cada vez que nos reunimos, hermanos, debemos de venir con un espíritu dispuesto a funcionar. Cada vez que nos reunamos debemos de recordar que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder. Dice, hermanos, que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora sí podemos nosotros decirle a este cuerpo que adore a Dios, porque tenemos dominio, hermanos. Y desde allá, muy dentro de nosotros, podemos decirle al alma: alma, alabe a Dios. Alma, vamos a alabar a Dios, vamos a gozarnos. Oh cuerpo, despiértese y alabe a Dios. Tenemos la autoridad ahí adentro, hermanos. Tenemos un espíritu de poder, donde está la vida de Dios. Y eso nos llevará, hermanos, a tener unos tiempos gloriosos con nuestro Dios. Entonces, si nosotros, hermanos, ejercitamos nuestro espíritu, somos pobres en nuestro espíritu, tenemos cuidado de nuestro espíritu, hermanos, nos mantenemos con un espíritu alegre y con un espíritu fuerte, hermanos, entonces nuestro espíritu estará en perfectas condiciones para funcionar, en perfectas condiciones para agradar a Dios, para servir a Dios y para vivir vidas victoriosas. Entonces vayámonos mirando que nuestro espíritu esté siempre en perfectas condiciones. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque nos has dado un espíritu regenerado, Señor, donde está la vida, Dios. Pero queremos que nos perdones porque no hemos sido muy cuidadosos con nuestro espíritu, Señor. Y por eso es que a veces no podemos agradarte, porque no somos cuidadosos de, Señor, de ejercitarnos en nuestro espíritu. A veces nos ocupamos más en otras cosas, nos ejercitamos más en otras cosas, pero muy poco en el espíritu. Pero ahora hemos entendido, Señor, de cómo mantener un espíritu en perfectas condiciones. Señor, ejercitándolo primeramente. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra dice que el ejercicio para la piedad, esto, Señor, es provechoso para esta vida y para la eterna también, Señor. Cuando nosotros nos ocupamos y nos ejercitamos en el espíritu, Señor, eso beneficia nuestra vida. Esto te beneficia a ti porque seremos útiles para ti. Eso beneficia a nuestros hermanos, a los que nos rodean, porque le vamos a impartir la vida tuya. Ayúdanos a mantenernos con un espíritu, Señor, necesitado siempre de ti. Porque tu palabra dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Que vengamos a ti siempre necesitados, diciéndote: Señor, te necesitamos. Diciéndote: Señor, mi vida te necesita, yo te necesito. Señor, que seamos cuidadosos en nuestra vida espiritual. Señor, que nos mantengamos alegres en nuestro espíritu. Tú eres la alegría, tú eres la verdadera alegría, el verdadero gozo. Ahí está, Señor, dentro de nuestro espíritu. Si queremos que nuestro espíritu esté alegre siempre, tenemos que conectarnos contigo, Señor. De ahí viene la verdadera felicidad, el verdadero gozo, la verdadera alegría, el verdadero regocijo, Señor. Que, Señor, nosotros podamos mantener un espíritu fuerte, Señor. Un espíritu valiente, un espíritu que esté atrevido a funcionar. Ayúdanos tú, Señor Jesús. ¿Por qué no levantas sus manos y le dices: sí, Señor, para hacer tu voluntad, para servirte, para agradarte, para reinar? Necesitamos tener un espíritu en condiciones. Soy un deudor
Señor, te necesitamos. tu gracia. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Soy un deudor Somos deudores a ti, Señor Jesús. de tu gran amor. Sí, Señor Jesús. Soy un deudor de tu gracia, mi Señor, Jesús, sí, Señor, me has amado con amor eterno, me has perdonado, sanaste mi alma. Soy un deudor, soy un deudor de tu grande amor. Soy un deudor de tu gracia, mi Señor. Soy un deudor, sí, Señor, de tu grande amor. Y soy un deudor de tu gracia, mi Jesús, sí, Señor, me has amado con amor eterno, me has perdonado, sanaste mi alma. Soy un deudor y soy un deudor de tu grande amor. Soy un deudor de tu gracia, mi Señor. Dale un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Somos deudores a ti, Señor Jesús. Gracias por tu grande amor. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Antes de irnos a casa, les queremos anunciar que las hermanas hicieron talento. Hay un